Buenos días nuevamente, mis hermanos. Quiero animarte esta mañana a abrir las Escrituras en Nehemías capítulo 13, el último capítulo de este bendito libro. Nehemías capítulo 13 será el pasaje que estaremos exponiendo esta mañana. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias nuevamente. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres el santo, santo, santo que ha decidido morar en medio, Señor, de este pueblo. Te damos las gracias por tener misericordia de nosotros, Señor, por alcanzarnos en tu gracia y en tu favor por medio de Jesucristo. Te damos gracias, Dios mío, por derramar tantas bendiciones sobre nosotros. Te damos las gracias por permitirnos estar ahora delante de tu trono de gracia, Señor, con el deseo, con el ánimo de escuchar tu voz. Padre, te ruego en esta mañana, Señor, porque tú fortalezcas las rodillas débiles, porque tú traigas salvación a aquellos que no te conocen. Te ruego, Padre, porque edifiques a tu iglesia en esta mañana por medio de tu bendita palabra. Te ruego, Padre, porque Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, sea exaltado y glorificado en medio nuestro. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, parte de la paternidad es ver todas las películas que no vimos de niños. Yo, por ejemplo, en los últimos tiempos he visto muchas películas de príncipes, de princesas, películas de Barbie incluso, que nunca soñé ver en mi infancia, pues ahora las estoy viendo por causa de la paternidad. Ahora, algo curioso con todas estas películas de príncipes y de princesas es que independientemente de que cambian los personajes, ¿verdad? A veces es Shrek, a veces es el otro, a veces es el otro. Al final, siempre trata acerca de una pareja que pasa mucho trabajo para al final poder estar juntos, y el narrador nos hace creer al final de la historia con una bonita frase: y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Como si después de ese matrimonio y de esa consumación ya ellos más nunca tuvieron problemas, vivieron para siempre felices, ¿verdad? Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos en el capítulo 12 de Nehemías y veíamos que era un capítulo en el que, a pesar de todas las luchas que el pueblo experimentó, al final terminan en alabanza y terminan adorando a Dios porque Él les ha permitido terminar los muros. Ellos están contentos por muchas razones. Dios les ha bendecido de muchas maneras. El pueblo está lleno de esperanza, está lleno de armonía. Todos están trabajando como un solo hombre. Y el narrador del libro de Nehemías también podía haber terminado con esa frase: y vivieron felices para siempre. Pero no fue así. Tenemos un capítulo 13 en Nehemías después de un capítulo 12. Y este capítulo 13 es el recordatorio de que todavía no estamos en el cielo, mis hermanos. Que todavía aquí y ahora no podemos decir: y vivieron felices para siempre. Que el pecado es una realidad presente y que ejerce tal poder todavía en nosotros los creyentes que necesitamos todo el tiempo estar corrigiendo cosas en nosotros. Incluso corrigiendo cosas que creíamos que ya habíamos superado, ¿verdad? Entonces, regresando a este capítulo 13 de Nehemías, no voy a leerlo completo, sino que, como hemos hecho ya anteriormente, vamos a ir leyendo y exponiendo. Llegamos aquí a este capítulo 13 con los muros ya reconstruidos y con el pueblo también reconstruyéndose espiritualmente hablando. Este pueblo se ha comprometido, si recuerdan, en el capítulo 10, con guardar el pacto que antes habían violado con Dios. Se han comprometido para guardar ese pacto. Ahora, en este capítulo 13 vamos a ver que un buen punto de partida es precisamente ese capítulo 10 y ver cómo ellos ahora en el capítulo 13 destruyen lo que habían construido. Comienza así el capítulo 13, vamos a verlo en varias partes. Los versículos del 1 hasta el 3 tenemos cómo Nehemías ahora otra vez, o sea, cómo el pueblo otra vez tiene que separarse de los extranjeros, y desde el verso 4 hasta el verso 31 vamos a ver diversas reformas
que tiene que estar llevando a cabo Nehemías para reconstruir la vida espiritual del pueblo. Comienza diciendo el pasaje: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo al pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar en la congregación de Dios. El pasaje en nuestra edición en español comienza diciendo en aquel día, como si todos estos eventos estuvieran ocurriendo el mismo día de la dedicación de los muros que se nos narra en el capítulo 12. Sin embargo, después que terminamos de leer el capítulo 13, nos damos cuenta que son eventos que son narrados después o que ocurren después. Ahora, lo importante es que el pueblo está leyendo la ley y como respuesta a esa lectura de la ley, se dan cuenta que ahora los moabitas y los amonitas no deben pertenecer al pueblo de Dios. Y en respuesta a esa lectura, dice el verso 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora, no es la primera vez que el pueblo escucha esto. Y no es la primera vez que el pueblo tiene que separarse de los pueblos de la tierra. En Esdras capítulo 10, un capítulo que expusimos aquí hace ya unas semanas atrás, en el capítulo 10, Esdras tiene que decirles esto. Verso 10, Esdras 10:10. Se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios y de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Entonces ya ellos sabían que la ley decía que mezclarse con los pueblos extranjeros estaba mal. Sin embargo, obviamente necesitaban que se les recordaran las mismas cosas una y otra vez. Aclarar además que el asunto de mezclarse con los pueblos de la tierra no tiene que ver con el racismo, no es un asunto de racismo, no es que los israelitas sean mejores que los demás pueblos y que por eso no deben mezclarse con ellos, sino que no deben mezclarse con ellos porque siendo moabitas, siendo amonitas, un pueblo idólatra, ellos pueden ser arrastrados a la misma idolatría. Tenemos por ejemplo el caso de Ruth, una moabita que no siguió a sus dioses, que no siguió sus costumbres, sino que se apartó de sus costumbres y de sus dioses y le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ellos nos están diciendo: tienes que alejarte de todos los moabitas, sino de todos los amonitas y moabitas que persisten en su pecado. Ahora, esa sección, esa pequeña sección, llama mi atención en varios puntos y quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál debe ser la respuesta apropiada de un creyente cuando es confrontado con la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser tu respuesta cuando la palabra de Dios te confronta? Porque nos encanta, ¿verdad?, cuando la palabra nos anima. Nos encanta cuando la palabra nos da esperanza. Nos encanta cuando la palabra nos exhorta, nos levanta los ánimos. Pero deberíamos estar igualmente gozosos cuando leemos en la palabra acerca de una conducta pecaminosa y que Dios nos está corrigiendo con respecto a eso por medio de la Biblia. En ese momento, mi hermano, podemos saltar el versículo, ¿verdad? Podemos pasar a otro capítulo, podemos incluso pensar qué bueno sería que esta otra persona leyera este pasaje que estoy leyendo en la Escritura, pero hacer esas cosas no va a transformar nuestro corazón. La respuesta apropiada, mi hermano, cuando la palabra de Dios te confronta es la humillación. Es el reconocimiento de que estás haciendo algo mal y tomar la medida necesaria para poder corregir eso. Ahora, por otra parte, corregir lo que está mal en nosotros no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, no es algo que podemos hacer por nosotros mismos y por lo general, no es algo que nos agrada en un primer momento. Piensa y ponte en los pies de estos israelitas. Iban a tener que separarse para siempre de familiares suyos. Eso no es algo simple de asimilar, eso no es algo sencillo de hacer. Pero cuando la Biblia nos lleva a esa esquina donde la única salida correcta es la obediencia, tenemos que ser humildes ante Dios. Y tenemos que asumir la obediencia al Señor y tenemos que abandonar el pecado. Santiago, el apóstol Santiago, le advertía a su audiencia que no sean oidores olvidadizos. Aquí los israelitas podían ser oidores olvidadizos. Podían ser esa clase de persona que sabe que la manera en la que está viviendo no es la manera en la que Dios dice que debe vivir. Y pueden escuchar eso y pueden pasarlo por alto. Ahora, no solamente ellos pueden hacer eso. Nosotros podemos hacer lo mismo.
Sin embargo, mi hermano, obedecer a Dios y asumir su disciplina siempre es el camino correcto. Nunca te vas a equivocar en obedecer al Señor. Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dios nos ama, mis hermanos. Y ninguno de sus mandamientos está pensado para hacernos la vida, como decimos los cubanos, hacernos la vida un yogur, o hacernos la vida imposible, o hacernos la vida infeliz. Necesitamos creer su palabra y corregir lo que está mal con la ayuda del Espíritu Santo. De lo contrario, tampoco podremos entonces disfrutar de la bendición y del gozo de hacer la voluntad de Dios. Hebreo nos dice y nos advierte: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, dice Hebreos, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cada ocasión, mis hermanos, cada ocasión que la palabra nos confronta con nuestro pecado, es una oportunidad que Dios nos está disciplinando para hacernos partícipes de su santidad. ¿Y acaso no es eso lo que queremos? ¿No queremos ser más santos? ¿No queremos ser más como Jesús? Pues entonces tenemos que asumir la corrección de la palabra, dejar de lado nuestros deseos, nuestros placeres, nuestra conducta pecaminosa y abrazar con todo nuestro ser la palabra de Dios. Algo más que me hacía pensar esta sección es: ¿hasta cuándo tenemos que escuchar las mismas verdades de la Escritura? Porque la reacción del pueblo en este caso no fue decirle al que estaba leyendo la ley: oye, ya ese pasaje lo leímos, o ya eso lo sabemos, ya Esdras nos predicó ese pasaje la semana pasada. Podemos incluso nosotros pensar acá: oye, ¿no se habló hace unos sermones atrás acerca del arrepentimiento? ¿O no se nos habló unos sermones atrás acerca de la resurrección? ¿O no se nos habló unos sermones atrás acerca de esto o acerca de aquello? ¿Hasta cuándo tenemos que escuchar las mismas verdades de la Escritura? Una respuesta corta, simple y sencilla es siempre. Siempre tenemos que volver a estas verdades fundamentales. Mientras estemos, mis hermanos, en este cuerpo de muerte, mientras el pecado tenga un lugar en nuestro ser, necesitamos que se nos recuerden las mismas cosas una y otra vez. Porque si hay algo que tiene el pecado en nosotros, es que nos provoca el Alzheimer espiritual. Hace que no se nos olvide lo más importante, adormece nuestra conciencia, nos lleva a olvidar las verdades valiosas e importantes de la palabra. El pecado es un enemigo que mora dentro de ti, que quiere que se te olvide cómo usar la espada de la palabra de Dios. Fíjate lo que le dice Pablo a los filipenses. Esto es la traducción lenguaje actual. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repitan. Debemos entonces, mis hermanos, entrenar nuestros oídos espirituales para que nunca se cansen de escuchar las mismas verdades, sino más bien aprovechar cada ocasión que escuchamos eso que supuestamente ya me sé, para autoexaminarnos y verificar que no solamente sé lo que dice el versículo, que no solamente sé lo que significa el versículo, sino que estoy viviendo de acuerdo con lo que la palabra de Dios está diciendo. En el caso de los israelitas, ya ellos habían leído esa parte de la ley y aún así se dieron cuenta que no estaban viviendo de acuerdo con esa verdad. Nosotros estamos en la misma condición caída. Estamos en el mismo plano terrenal. Por esa causa nunca está de más escuchar esas cosas que supuestamente ya me sé. De nada nos sirve, mis hermanos, saber la teoría, ¿verdad?, de la palabra de Dios, si en la práctica simplemente estamos viviendo no como Dios dice, sino como a nosotros bien nos parece. Y de forma muy especial, y de forma muy particular, y de forma realmente importante, debemos orar para que nunca nos cansemos de escuchar que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Que nunca nos cansemos de escuchar que Él no murió por una buena persona, que Él no murió por un santo, sino que murió por un vil pecador y que ahora lo ha sentado en los lugares celestiales con Él. Que no me canse de escuchar, mi hermano, que ha resucitado.
que Él es mi esperanza, que Él vendrá por segunda vez, porque el día, mi hermano, que me canse de escuchar lo que Cristo ha hecho a mi favor, me estaré perdiendo el más grande tesoro que ha sido entregado en mis manos. Si esa buena noticia, mi hermano, cada vez que tú la escuchas, no enciende tu corazón, no levanta tu voz en alabanza y en adoración y en humillación delante de Dios, pues tú no has entendido el Evangelio. Porque cada ocasión que somos recordados, que salimos del lodo cenagoso y que ahora estamos sentados en lugares que no merecemos estar, sino que Dios nos ha sentado por medio de Cristo, cuando escuchamos eso, mi hermano, no hay mejor respuesta que la alabanza al Señor. Ahora, antes de pasar al segundo punto del sermón, a partir del versículo 4, quiero que leamos en el capítulo 12 una de las tantas razones por las cuales el pueblo estaba gozoso en ese capítulo 12 al final. Dice, porque era, versículo 12, capítulo 12, versículo 44, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. El pueblo estaba gozoso en el capítulo 12 porque los sacerdotes y los levitas estaban haciendo las cosas como debían hacerlo. Ahora miren como comienza el versículo 4 del capítulo 13. Y antes de esto, dice, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. O sea, antes de que el pueblo leyera la ley, como se nos dice en los versículos 1 al 3, había algo que estaba ocurriendo. Eliasib, quien era el sumo sacerdote, se había emparentado con Tobías. Y a este Tobías ya lo conocemos. Desde los primeros capítulos de Nehemías sabemos que Tobías es un amonita. Imagínense entonces qué pecado tan serio para un sacerdote que ejerciendo su servicio al Señor está desobedeciendo abiertamente la ley de Dios. Está permitiendo que habite junto con su familia un amonita que no solamente no se ha apartado de sus falsos dioses, sino que le ha estado haciendo la guerra una y otra vez al pueblo de Israel. De hecho, en el capítulo 6, si recuerdan, todavía está enviando cartas amenazantes a Tobías. En ese mismo capítulo 6, en el versículo 18 de Nehemías, se nos dice lo siguiente. Muchos en Judá se habían conjurado con Tobías, porque era yerno de Secanías, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Esto significa que no solamente Eliasib, sino que había mucha gente dentro del pueblo que se estaba congraciando con este Tobías porque simplemente era un hombre de poder, era un hombre de influencia. Ahora, el peligro detrás de esto es que Eliasib, siendo el sumo sacerdote, no solamente permitió esta unión que violaba la ley, sino que juntamente por congraciarse con este hombre, leemos en el versículo 5 que le hizo una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Este hombre básicamente había sacado a Dios del templo. Había sacado a Dios y había puesto en pausa la adoración a Dios por verse congraciado, por verse en amistad, por ponerse del lado de este amonita. Quitó a Dios y puso a un pagano en su lugar. Y en todo esto podemos preguntarnos, bueno, ¿dónde está Nehemías en medio de todo esto, no? Verso 6 nos dice, yo no estaba ahí. Nos dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe lo que había hecho Eliasib. No sabemos cuánto tiempo estuvo Nehemías ausente, no sabemos por cuánto tiempo estuvo fuera. El asunto es que cuando llega se encuentra esa escena realmente deplorable. Y conociendo el carácter de Nehemías, de integridad, un hombre celoso de Dios, de la casa de Dios, un hombre celoso de la palabra de Dios, no es de extrañarnos lo que leemos en el versículo 8. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y limpié y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso.
O sea, Nehemías está en total indignación. No solamente eso, sino que Nehemías además se encuentra que los levitas y los cantores habían tenido que regresar para poder trabajar el campo, para poder vivir, porque no les estaban dando las porciones que les tocaban. Dice el versículo 10, las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Estos levitas se hallaban a cargo de la adoración delante de Dios. Y eso es lo que están poniendo en riesgo al no encargarse de velar de ellos. La adoración a Dios por causa del pecado y por causa de la desobediencia a la ley se ha puesto en pausa. Un amonita, quien es enemigo abierto del pueblo de Dios, está establecido en una de las cámaras dentro de la casa de Dios. Por eso Nehemías, dice en el versículo 11, con toda razón, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Hermanos, él usa las mismas palabras que el pueblo había dicho. Nosotros nunca vamos a hacer eso, Nehemías. Nosotros nunca vamos a abandonar la casa de Dios. En el capítulo 10 ellos se habían comprometido. En el versículo 39 ellos habían dicho, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y este era el compromiso que ellos habían renovado con Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ahora Nehemías les tiene que decir, ustedes han hecho todo lo contrario. Está pasando todo lo contrario. Ustedes han dicho que iban a ser capaces de guardar el pacto que ya habían roto una vez y que otra vez volvieron a renovar, pero ahora la casa de Dios está abandonada, la adoración a Dios está detenida y en otras palabras, Dios ya no es importante para ustedes. Por esta razón, Nehemías tiene que tomar medidas inmediatas para remediar esta situación. Y lo primero que hace es restablecer la adoración a Dios, por medio de hacer que los diezmos, las ofrendas sean dadas a los levitas para que ellos puedan otra vez dedicarse a su tarea. Por otro lado, también hacía falta un cambio de liderazgo, como vemos en el versículo 13. No se nos dice qué pasa con Eliasib, pero en el versículo 13 vemos que hay un cambio de liderazgo, ¿no? Puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Y escucha la razón para esto, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Esta sección nos habla de lo importante que es el liderazgo para el pueblo de Dios. Cuando un líder, como por ejemplo Eliasib, pierde sus requisitos, deja de cumplir con sus obligaciones y aún así se mantiene en su función, las cosas no van a tardar en torcerse como de hecho ya estaba ocurriendo. Cuando el pueblo no tiene un modelo piadoso que seguir, es un pueblo que va a tender cada vez más a la carnalidad. Con su conducta, Eliasib estaba diciendo que Dios ya no era importante. Estaba diciendo que más importante era tener buenas relaciones con alguien poderoso e influyente como Tobías. Y si lo pensamos, una iglesia hoy puede ser exactamente lo mismo. Por estar en gracia con los poderosos de este mundo, podemos empezar a darle de lado a lo verdaderamente poderoso. Por estar en gracia y confabularnos con los poderosos de este mundo, podemos empezar a predicar un evangelio un poquito más suave, un evangelio un poquito más diluido. Podemos empezar a usar el púlpito para darle propaganda a políticas antibíblicas, simplemente porque nos interesa la compañía y congraciarnos con aquellos poderosos. Podemos darle propaganda a ideologías y políticas que no representan al Dios de la Biblia. Podemos ponernos del lado de los enemigos del pueblo de Dios con tal de evitarnos problemas. O sea que nosotros estamos en el mismo peligro. ¿Cuál es el remedio para evitar esto? Lo que están haciendo ellos. Lo que una iglesia necesita para evitar eso son hombres fieles. Fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles al evangelio, fieles a la verdad de Dios. Son hombres que no van a ser populares en este mundo, que no van a ser famosos. Posiblemente tampoco sean famosos en medio de algunos dentro de la congregación. Es lo más probable. Pero esos son los hombres que la iglesia necesita. Esos son los hombres para esta clase de momentos y es la clase de hombres que Dios demanda que ocupen el liderazgo dentro del pueblo de Dios.
Esto es lo que Pablo le enseñó a Tito cuando vimos las cartas pastorales. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cada una de esas secciones de Nehemías, además, termina, como por ejemplo el verso 14, en oración. Acuérdate de mí, oh Dios. En orden a esto, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Cada una de esas secciones en las que Nehemías hace una reforma, él sella esa reforma con una oración. Y no es la primera oración, o sea, no es la primera vez que escuchamos a Nehemías hacer esta oración del tipo, Señor, acuérdate de mí. Sabemos que Nehemías lo que está haciendo es encomendar sus acciones a Dios, porque él conoce que mejor que nadie, Dios mira no la apariencia de los hombres, sino al corazón de los hombres, y él no espera de los hombres recompensa, sino que le está esperando de Dios la recompensa que da a aquellos que hacen su voluntad. Entonces, al cerrar cada sección de reforma, Nehemías cierra con una oración mostrando que él no depende de sus fuerzas, que él no depende de los cambios que él va a hacer, sino que está encomendando esto a Dios y está dependiendo de que sea Dios el que respalde estas cosas que él está haciendo. Y eso nos recuerda que aún nuestras mejores obras para el Señor no dependen de nosotros. El éxito de Semana de la Juventud, Semana de Juveniles, Tiempo de Ancianos, el éxito de todo lo que hagamos como iglesia, mis hermanos, por muy buenas cosas que sean, el éxito depende de que Dios respalde eso, de que Dios vaya detrás de eso, de que Dios ponga su mano sobre esas cosas. Ahora, vamos a volver al capítulo 10, en el versículo 31 para pasar al otro punto del sermón. Recordemos esto con lo que ellos se habían comprometido cuando renuevan el pacto. Asimismo, dicen ellos, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. O sea, recuerden, ellos habían prometido que iban a guardar el día de reposo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en este capítulo 13. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Nuevamente, la historia, la triste historia, se repite. Aquellos que ellos habían prometido cumplir lo están otra vez violando, conscientes obviamente de que lo que están haciendo está mal. Y Nehemías nuevamente tiene que ponerse manos a la obra. Versículo 17, escuchen la reforma de Nehemías. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Violar el día de reposo era uno de los tantos pecados que había llevado a este pueblo al exilio a Babilonia. Era uno de los tantos pecados que había traído la ira de Dios sobre ellos. Sin embargo, parece que ellos han olvidado esto. ¿Se dan cuenta? Ese es el poder del pecado. Ese es el poder del pecado y la influencia del pecado en nosotros si no velamos. Nos hace olvidar que hay consecuencias para nuestros actos. Nos hace creer que no va a pasar nada. Nos hace creer que nadie se va a enterar. Sin embargo, ese engaño nos lleva a la muerte, como llevó a la muerte a muchos israelitas en el exilio por estar desobedeciendo la palabra de Dios. Ahora Nehemías nuevamente tiene que hacer reformas para que ellos vuelvan a cumplir aquello con lo que se habían comprometido. Básicamente cumplir la palabra de Dios. El versículo 21 les dice, y les amonesté y les dije, aquí está hablando con los que venían a venderle al pueblo en el día de reposo. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Guardar ese día, mi hermano, santificarlo, como decía la palabra, apuntaba, recuerden, a que ellos le estaban diciendo al mundo que su confianza estaba en Dios, como su proveedor, como su sustentador. Pero el mundo que nos rodea, como esta gente que venían a tocarle la puerta de la ciudad cada sábado, el mundo que nos rodea
no está ni estará contento cuando nosotros nos empeñamos en vivir a la manera de Dios. Por eso, como a ellos le tocaban las puertas de la ciudad para tentarles a comprar en día de reposo, el mundo está todo el tiempo tocando a la puerta de nuestro corazón para que también hagamos no lo que agrada a Dios, sino lo que le agrada al mundo. Y debemos por eso estar atentos y debemos por eso velar, porque los ofrecimientos de este mundo, las tentaciones de este mundo, nunca se nos van a presentar con mala cara, nunca se nos van a presentar como algo malo, sino que se nos van a presentar como una buena opción. Se nos van a presentar como algo que te estás perdiendo porque crees en Dios, que te estás perdiendo porque crees mucho en la Biblia. Como lo es Nehemías acá, con el pecado nosotros necesitamos ser iguales de radicales. Recuerda esto, a veces nos desanimamos porque estamos viviendo para Dios y a veces las cosas no nos salen, ¿verdad? Como queremos, por así decirlo, ¿no? Pero una vida santa, debes entender que es una amenaza para el mundo de las tinieblas. ¿Tú entiendes eso? Que cada ocasión que tú dispones tu corazón para orar, tú estás haciendo eso en medio de una guerra espiritual y que tú le estás haciendo la guerra al mundo de las tinieblas cuando lo haces. Esto que estás haciendo acá ahora de escuchar la palabra de Dios es declararle la guerra a Satanás. Eso es lo que estás haciendo acá hoy. Entonces, él no puede estar contento. Por eso no debes asustarte cuando lleguen a tu vida tentaciones, cuando lleguen a tu vida pruebas, porque Satanás y sus demonios no están contentos con que vivamos para Dios, mis hermanos. Nuestra confianza en medio de esta guerra espiritual que estamos viviendo diariamente, en esta batalla en el que este mundo quiere apropiarse de nuestra lealtad al Señor, nuestra confianza no está en nosotros. Nuestra confianza está realmente en que Cristo ha vencido el mundo y que el mayor está en nosotros, no en el mundo. Que el poderoso realmente es aquel que mora en nosotros los creyentes y que Él nos ha dado la victoria, una victoria que es real, que es genuina y que no puede ser cambiada por nada en este mundo. Con el pecado, mis hermanos, como decía, necesitamos ser radicales y debemos acompañar todo esto nuevamente en oración. Dice Nehemías en el versículo 22, orando nuevamente, también por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Escucha eso. Nehemías no ha violado el día de reposo, pero Nehemías está consciente que él no es mejor que el resto del pueblo. Nehemías es un líder que está consciente que en él también hay pecado. Quizás no violó el día de reposo, pero en él también hay pecado y él también necesita el perdón y la misericordia de Dios. Y ese es un buen ejemplo, no solamente para los líderes de la iglesia, sino para cada uno de nosotros. Porque no somos inmunes al pecado. Tener una posición de liderazgo o de estar al frente de algo no nos hace impenetrables a las tentaciones de este mundo, sino que debemos cultivar siempre ese espíritu dependiente de Dios, humilde ante Dios, que reconoce la debilidad de nuestro corazón por causa del pecado remanente en nosotros. Si no dependemos de Dios, mis hermanos, para vivir la vida cristiana, no tardaremos mucho en caer. No tardaremos mucho en flaquear, no tardaremos mucho en dar mal testimonio al mundo. Por última vez, vamos otra vez al capítulo 10 y leamos la primera resolución que es la última resolución que violan ellos. Versículo 10, versículo 30. Y que no daríamos, esto fue lo primero con lo que ellos se comprometieron, no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Dice Nehemías, capítulo 3, el verso 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. El pueblo vuelve a reincidir otra vez en el pecado de los matrimonios mixtos. Y es a tal extremo esta unión que dice el versículo 24, que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. A tal punto es esta unión, es esta mezcolanza, que ya esta gente ni se acuerda de hablar hebreo. Ahora sus hijos hablan una lengua extranjera.
Y eso lo advertíamos la semana pasada. En las relaciones con los incrédulos, en los matrimonios con los incrédulos, o sea, en los matrimonios que buscamos tener con los incrédulos, hay más posibilidad de que ellos ejerzan una mala influencia sobre nosotros a que nosotros ejerzamos una buena influencia sobre ellos. Y lo vemos aquí. Estos hombres han tomado mujeres extranjeras y se han dejado influenciar a tal punto que sus hijos ya no hablan el lenguaje del pueblo de Dios, sino que hablan como mundanos. Y la reacción de Nehemías es dura, es de indignación, es de dolor. Verso 25, reñí con ellos, escucha bien, son palabras duras, los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Básicamente les cita las Escrituras, les recuerda las Escrituras. En nuestro tiempo esto sería que yo tome mi Biblia y te meta un bibliazo en la cabeza y te diga, tienes que entender que lo correcto es esto, que lo correcto no es aquello. Espero no llegar a ese punto, ¿no? El asunto es que el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra, se ha levantado a una generación que ni siquiera conoce la lengua de sus padres y lo más seguro, por tanto, es que tampoco conocen la historia de la redención de Dios. No conocen al Dios que sacó al pueblo de Egipto, que los hizo atravesar todo el desierto. No conocen a este Dios. Pero además recuerden que están poniendo en riesgo el linaje del cual vendría el Mesías, porque estas mujeres, a diferencia de Ruth, no han abandonado sus dioses, sino que persisten en su idolatría. Consciente de que el pecado, hermanos, nos hace creer más sabio que los demás, ¿verdad? El pecado tiene algo y es que nos lleva a justificar nuestra conducta. O sea, el pecado nos hace creer que nosotros estamos en lo correcto, que nosotros tenemos la razón y buscamos miles de maneras de justificar la mala conducta, aún sabiendo, que el Espíritu nos recuerda la palabra, aún sabiendo que lo que estás haciendo está mal. Y Nehemías se adelanta a esto y les dice, no pecó por esto Salomón, el rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, Nehemías les dice, ¿ustedes se creen sabios en su propia opinión? ¿Ustedes creen que tienen razones para hacer esto? ¿Ustedes se creen mejores que Salomón? Les pones el ejemplo del hombre más sabio y les lleva a pensar en cómo estas mujeres, aún al hombre más sabio, tuvieron el poder de hacerle traicionar su lealtad a Dios. Verso 26, lo leíamos, ¿no? Este pecado era expansivo, pero era tan expansivo que había llegado hasta la casa del sumo sacerdote. Dice el versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. Aquí nos vuelve a mencionar Tobías, habíamos hablado de Tobías, ahora aquí tenemos a Sanbalat, Horonita. Por tanto, dice Nehemías, lo ahuyenté de mí. Eliasib como sacerdote había fallado. Él había pecado, pero no solamente había fallado como sacerdote, sino que le había fallado a su familia. Su mal ejemplo al emparentarse con Tobías posiblemente terminó incentivando a su nieto a que hiciera lo mismo, pero esta vez con Sanbalat, otro enemigo del pueblo de Dios. Piense qué tremendo mensaje ese para los padres, ¿no? Porque hay suficiente influencia en el mundo para alejar a nuestros hijos de Dios. Hay suficiente influencia en el mundo para hacer que nuestros hijos se vayan lejos de Dios. Nosotros no somos responsables de la salvación de nuestros hijos en el sentido que no tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de meterles a la fuerza por la puerta de los cielos y de llevarles con una soga el domingo a la iglesia. Pero necesitamos, los padres necesitamos ser una voz en nuestras casas que les advierta a nuestros hijos que no está bien apartarse de Dios, que les advierta las consecuencias de apartarse de Dios, que les advierta las consecuencias por las cuales apartarse de Dios les lleva a la condenación. Tenemos que ser una voz en nuestras casas que les recuerde a ellos el Evangelio de Cristo, que les hable con ternura del Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por pecadores, porque esa historia, mis hermanos, no la van a escuchar en otro lado. Tenemos que ser esa voz para ellos.
Y juntamente con nuestro hablarles, tenemos que acompañar ese mensaje con nuestra conducta. Nuestra conducta para con nuestros hijos no puede ser incoherente. No podemos hablarles el Evangelio y actuar para con ellos con la carnalidad de este mundo, sino que tenemos que transmitirles una conducta coherente. Un consejo que quiero darte es que no te pongas del lado del pecado de tu hijo que está inconverso o que se ha apartado. Como padres es difícil, ¿no? Quieres ser comprensivo. Pero no le digas a tu hijo o no le digas a aquel que te dice, oye, ¿por qué tu hijo no está acá? ¿O por qué tu hijo no viene? ¿O qué estás haciendo en tu casa para que tu hijo conozca del Señor? No digas más, bueno, es que él está en esa etapa. Él se está decidiendo. Tengo que dejarlo. Es que eso es lo que le gusta, imagínate tú, tengo que soportarlo. Mi hermano, si tú temes a Dios, si tú tienes temor de la palabra de Dios, si tú estás creyendo genuinamente que hay un cielo, que hay un infierno, dobla tus rodillas, mi hermano. No toleres el pecado de tu hijo. Háblale, adviértele, haz todo lo que esté en tu mano para traerle a Cristo o para animarle en la vida cristiana si está dudando, dejarla. Hay un cielo, hay un infierno, que esa eternidad esté delante de tus ojos y te lleve a animarles y exhortarles y no más bien a ser condescendientes con su pecado. Y por último, me quedo pensando en estos hombres cuando decidieron unirse con estas mujeres incrédulas en matrimonio. Un pensamiento que deberíamos considerar o que deberíamos hacernos, una pregunta que deberíamos hacernos para aquellos que todavía están a tiempo, ¿no? ¿Quiero que el padre o la madre de mis hijos sea una mujer o sea un hombre que no les enseñe la palabra de Dios a mis hijos? Quiero eso. Quiero buscar un padre y una madre para mis hijos que no va a ir a la par conmigo en enseñarles el Evangelio. Yo creo que esa es una buena pregunta que deben considerar aquellos que están buscando relaciones con incrédulos. Nehemías nuevamente cierra esta sección en el verso 29 con oración. Verso 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Nehemías es un hombre celoso de Dios, es un hombre celoso de la palabra de Dios. Él está orando, él está pidiendo que Dios haga justicia para con aquellos que ocupando un lugar privilegiado de liderazgo no lo ejercen con fidelidad. Nuevamente termina en oración Nehemías en el verso 31. Dice, y para la ofrenda de la leña y de los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Si recuerdan, esto es algo que me ha encantado del libro de Nehemías cuando estaba viendo el pasaje. Nehemías comienza el libro orando, ¿cierto? Capítulo 1, el pueblo está mal, Nehemías de rodillas orando. 4 meses orando hasta que Dios le abre la puerta y él comienza a hacer todo este proceso, ¿no? Comienza el libro orando y termina el libro orando. Es un hombre que ha confiado en Dios en todo el proceso que ha vivido. Por demás, en otro sentido, este libro también comienza como termina. En el capítulo 2, si recuerdan, cuando Nehemías va por primera vez a la ciudad, él hace un recorrido y se da cuenta que los muros de la ciudad están destruidos. De hecho, están tan destruidos que no puede ni siquiera rodear por completo la ciudad, sino que tiene que dar la vuelta en sí. Ahora, en el capítulo 13, Nehemías, por así decirlo, da otro recorrido y se da cuenta que aunque ahora los muros están reconstruidos, la vida espiritual de la nación está por el suelo. Y él necesita ponerse manos a la obra para levantar la vida espiritual de la nación, que se da cuenta, obviamente, que es mucho más difícil rescatar o restaurar la vida espiritual del pueblo que simplemente construir unos muros. El mismo pacto que hace unos capítulos ellos habían prometido cumplir, ahora lo están violando hasta que Nehemías llega, ¿verdad? Y se pone manos a la obra. Eso nos habla, hermanos, acerca de una realidad para nosotros hoy. Nosotros no tenemos la capacidad de cumplir este pacto con Dios. No tenemos. No puede depender de nosotros, porque nuestra obediencia siempre será imperfecta en esta tierra.
Necesitamos a alguien que cumpla el pacto en nuestro lugar. Y la buena noticia es que Dios proveyó a ese alguien. Y ese alguien es Cristo. Él cumplió la ley en forma completa. No faltó un mandamiento, ni un solo momento que Él no lo cumpliera. La vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, Él la vivió en nuestro lugar. Así que Cristo guarda el pacto por nosotros hoy. Pero hay algo más. Nehemías ha estado haciendo reformas externas para que la gente cumpla la ley. Porque él no tiene la capacidad, ¿verdad?, de meterse en el corazón de cada israelita y decirle, oye, tienes que obedecer la ley porque esto es lo que dice la palabra. Él no puede habitar en cada corazón israelita y cambiarle de adentro hacia afuera. Por eso es que él ha estado orando todo el tiempo para que Dios haga esa obra que él no puede hacer. Y la respuesta definitiva de Dios a esa oración es el Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes. Dios no solo envía a Cristo para que Cristo cumpla la ley por nosotros, sino que también nos ha dado a su Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes para habilitarnos para que vivamos la vida de Jesús, para que sigamos las pisadas de Jesucristo, para que vivamos en obediencia a su palabra. Tenemos ahora, mis hermanos, todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos. Tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos al Espíritu Santo que nos cambia de adentro hacia afuera, que nos recuerda las Escrituras, que nos corrige cuando hacemos algo malo. Dios nos ha dado, mis hermanos, todo lo que necesitamos para que vivamos como Cristo en este mundo. Pero todavía hay algo más. Nehemías se pudo haber rendido con este pueblo. Nehemías tuvo, miren hermanos, cientos de ocasiones para tirar la toalla con este pueblo y simplemente cansarse y decir, bueno, yo no puedo con esto. Pudo haber tirado la toalla, pudo haber dicho, hasta aquí llego con ustedes, pero no lo hizo así. Sino que él insistía, ¿verdad? Una y otra vez iba donde ellos para disciplinarles. ¿No es eso exactamente lo que Dios hace con nosotros, mi hermano? ¿No le hemos dado nosotros suficientes razones a Dios para que Él se canse de nosotros? ¿No le damos todo el tiempo razones a Dios para que Él desista de seguir haciendo su obra en nosotros? Pero Pablo le dice a los filipenses, estoy persuadido de esto. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, mis hermanos. Cada día, mi hermano, tú te encuentras en una lucha encarnizada, valga la redundancia, contra tu carne, contra el mundo, contra Satanás. Y de hecho, llega un momento en el que puedes desanimarte porque encuentras en ti tanta imperfección que puede ser realmente desesperante. Puede ser realmente desesperante. Puedes sentir realmente que nunca vas a cambiar, que nunca vas a ser diferente. Pero hay una esperanza detrás de esto. Dios no se cansará nunca de ti. No te va a abandonar ahora que te ha hecho su hijo. No te va a abandonar ahora que ha iniciado una obra de santificación contigo. Mi hermano, hasta que Él no te haga como Cristo, Él no se va a cansar de hacer esa obra en ti. Por eso necesitas confiar y por eso necesitas depender de sus fuerzas para seguir corriendo esta bendita carrera cristiana. Por otra parte, nuestro celo por la iglesia nos hace ver la iglesia o vemos nuestra iglesia local y nos puede también llevar a la desesperación. Porque nos damos cuenta que hay tantas cosas, ¿verdad?, que necesitamos cambiar, hay tantas cosas que necesitamos corregir, hay tantas deficiencias y hay tantas cosas que debemos mejorar, pero no quiero que tampoco pierdas el aliento con respecto a eso. Porque Pablo le dice a los efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué, mi hermano? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nada, mis hermanos, podrá impedir que Dios haga esto. Seremos presentados sin mancha delante de Dios. Y esta iglesia, al unirse a la iglesia universal en aquel glorioso día, será presentada como la novia más hermosa
que ojos humanos hayan visto, porque Dios se va a encargar de hacer eso, mis hermanos. Nuestra esperanza como iglesia y como cristianos está puesta en que Dios ha iniciado una obra y Él la va a terminar. A Él no le faltan los recursos como a nosotros nos faltan los recursos y dejamos los edificios a mitad. No, a Él le sobran los recursos y le sobra el poder para hacernos como Cristo, mis hermanos. Y así quiero terminar esta mañana, orando al Señor, que abracemos estas verdades, que seamos esta iglesia. Padre, te alabamos, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos. Qué bendita esperanza, Señor. Gracias porque tú no desistes en trabajar en nosotros. Tú no te cansas de nosotros, tú no abandonas tu obra, tú no abandonas tu iglesia, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Cuánto anhelamos ese día en el que nos presentemos sin mancha delante de tu trono por causa de la obra perfecta de Jesucristo y la obra perfecta que estás llevando adelante ahora en nosotros, Señor. Padre, úsanos para tu gloria, úsanos para tu honra, que seamos realmente una iglesia que edifica para la gloria de Dios, Señor. Y que seamos cristianos de forma individual que anuncian a este Dios, que reciben la corrección de tu palabra, Señor, que reciben consuelo por medio de ella, que reciben aliento por medio de ella. Y te pido, Padre, por aquellos débiles, aquellos que flaquean, aquellos que dudan, Señor, aquellos que no saben cómo van a terminar la carrera, Padre, te ruego porque hoy cobren fuerzas en ti. Porque hoy cobren ánimos en ti, porque hoy pongan su mirada en ti y no en el hombre, Señor, como aquel que es capaz de terminar lo que empezó. Padre, nos encomendamos a ti y rogamos tu gracia sobre nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.